es la teoría monetaria moderna. Dicho así, suena a puro infumable, tiene parte de eso, pero de verdad que si se explica bien y pedagógicamente, que es lo que voy a intentar hacer hoy, creo que es algo interesante. De hecho, ¿por qué lo digo? No sé si os acordáis que es unas preguntas que le hicimos a Juan Torres hace 2 semanas como salida paradigmática a la crisis. Su respuesta fue que la teoría monetaria moderna ni era moderna, ni quizás era la solución porque era un hecho ideológico. Quería recoger ese guante y a pesar de que son unos grandes, quería contradecirle hoy porque sí que, a pesar de que la teoría monetaria moderna no es moderna, sí que es la primera vez que hay atisbos de que se está utilizando a gran escala y sí que puede ser un cambio paradigmático interesante del que quiero hablar y también vais a ver que vamos a unirlo con un montón de cosas que hemos ido hablando en conexión con Bruselas, del BCE, de inflación, del euro y de elementos que hemos ido hablando. Esto va a ser un poco una amalgama de muchas cosas de las que hemos ido hablando. Señor Lobo, ¿has tardado 15 días en buscar una contradicción a Juan Torres o qué? Bueno, de hecho le he encontrado muchas, pero esto es lo que ocurre, ¿sabes? O sea que en contradicción se pueden encontrar muchas. No, Yo no creo te que fue atreviste una... a decírselo en directo, ¿eh? No te atreviste a decírselo en directo. No, no, no. No es que no me atreviera, sino, o sea que, bueno, fue... Cada uno tiene su perspectiva, yo vengo aquí a dar la mía No, Hombre, desde además, claro. Juan la Torres mayor fue humildad. maravilloso porque lo que hizo fue como pedagogizar un poco contra los dogmas, ¿no? Él decía, oye, que es que se pueden encontrar cosas positivas casi en cualquier ideología económica, ¿no? Sí, pero bueno, O teoría económica. por meternos en materia, ¿de acuerdo? Yo creo que esto, hablamos mucho de que qué va a salir de la pandemia, si vamos a ser mejores personas o no. Yo creo que el cambio puede ser un cambio económico y un cambio paradigmático, que puede ser, ¿eh? Hoy vamos a ver justo al final que hay 3 alternativas posibles y creo que una de ellas puede ser esta y apunta a algo interesante, que luego la historia depende de un montón de elementos como luchas sociales, intereses, grupos de presión. Nada está escrito, la historia está por escribir, pero esto es un capítulo interesante que puede ocurrir. Entonces, bueno, para meternos en materia, el contexto. Hay una crisis económica. Cuando hay una crisis económica, lo que suele haber es un aumento de gasto público, que es lo que está ocurriendo aquí, y ese gasto público genera que la economía se contraiga básicamente porque hay un déficit, es decir, se está gastando más de lo presupuestado y hay un déficit. Entonces, hay normalmente dos respuestas. Las dos respuestas desde la izquierda, dentro del marco capitalista actual, y eso lo vamos a entender ahora por qué digo eso, la izquierda siempre dice subir los impuestos a los ricos para aumentar los gastos. Dentro de esta ecuación gastos e ingresos, si hemos gastado mucho, pues para equilibrarlo vamos a incrementar los ingresos. Y la derecha lo que suele dar es una respuesta austericida. Si hay más gastos que ingresos, pues en vez de aumentar los ingresos, vamos a reducir los gastos. Son las dos respuestas paradigmáticas ideológicamente opuestas dentro de un contexto capitalista actual. Y bajar el impuesto a los ricos y las grandes empresas para fomentar que creen empleo, ¿no? Teóricamente, desde su Esa, punto de vista. esa es la teoría también de la derecha, pero bueno, o sea que hay varios elementos y bueno, y en ambos casos siempre se pide dinero normalmente a los mercados financieros. Y esto es muy importante explicarlo. O sea, y ya lo hemos ido explicando. Cuando tienes que pedir, o sea, tienes una deuda y tienes que cubrir ese déficit, no vale solo con aumentar los ingresos y reducir los gastos, sino que también tienes que pedir deuda y normalmente se hace a los mercados financieros, a, a, a entidades financieras que te prestan dinero y con la que contraes una deuda. Y hemos hablado mucho de la deuda de los países del sur. Pero ¿qué ocurre? Que hay aquí una alternativa que se llama la teoría monetaria moderna. Y para explicarlo muy sencillamente, es que si tú estás gastando mucho, lo que puedes hacer es imprimir billetes, crear dinero, ¿vale? Entonces te quedas un poco así y dices, bueno, eso es un poco una contrariedad, no parece demasiado fácil, parece una salida demasiado fácil a la crisis. Pues vamos a explicarlo tranquilamente. Entonces, para esto tiene que haber una serie de elementos. No me voy a extender mucho, pero son tres normalmente en la teoría económica. Es que los estados tienen que tener la capacidad de emitir su propia moneda, tienen que tener su deuda, tiene que ser en su propia moneda, porque muchos estados, sobre todo los estados pequeños, su deuda no es en su moneda local, sino es en dólares o en euros. Y luego el tipo de moneda tiene que tener un cambio fluctuante. Que no me voy a meter mucho porque Una eso pregunta, señor Lobo. es más ¿Esto no es complicado. lo que está haciendo Argentina y otros países de América Latina? Es interesante. Y voy a meterme ahí. Muchas gracias por darme un poquito de pie. Pero bueno, ahora mismo, un poco más adelante, vamos a abrir cuál es la crítica a la teoría monetaria moderna. Pero si se dan esos tres condicionantes, que los tres condicionantes suelen ser de los estados más ricos, porque además tienes que tener una deuda pequeña, también
esta teoría monetaria moderna tiene unas limitaciones, que es la disponibilidad de recursos humanos y ecológicos. Y también vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, ¿qué ocurre? La teoría monetaria moderna dice que esta ecuación de gastos-ingresos no se resuelve solo incrementando los ingresos o reduciendo los gastos, sino que se puede resolver si se dan las condiciones adecuadas imprimiendo dinero. Entonces, puedes decir, bueno, esto suena muy fácil, ¿por qué no se ha hecho? Y aquí vamos a ver que en eso tenía razón Juan Torres, no es algo nuevo, no es algo moderno, pero es la primera vez en la historia que se hace de forma tan global y por las grandes potencias. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque Reino Unido con su Banco de Inglaterra, la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, y Japón con el Banco Central de Japón, están ahora mismo haciendo eso. Están prestando dinero a sus propios tesoros públicos. Es decir, no están yendo a los mercados financieros para emitir deuda, para pedir dinero. Directamente están creando dinero y se lo están dando al Tesoro Público. La Unión Europea no está haciendo eso. Primero, ya hemos visto por qué, porque tiene este mecanismo legal que tiene que prestar dinero a la banca privada y también carecemos de un Tesoro Público, que era de lo que hablábamos cuando hablábamos del euro. No tenemos un presupuesto propio en la Unión Europea y no hay un Tesoro Público y no lo estamos haciendo. Hay economistas que dicen que sí, de forma un poco indirecta se está haciendo, pero no es así. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que se critica de la teoría monetaria moderna? Se ponen siempre tres casos paradigmáticos y por eso te voy a responder un poco a la pregunta de América Latina. Siempre se dice que había tres estados que lo han hecho. Uno de ellos fue Zimbabue en el año 2000, cuando Robert Mugabe empezó a requisar tierras a los granjeros blancos y hubo una crisis muy fuerte económicamente, empezó a emitir moneda y ello llevó a la hiperinflación, porque uno de los miedos siempre de la teoría monetaria moderna es que puede llevar a la hiperinflación. Si tú creas dinero, se va a llevar a la hiperinflación. Y luego voy a contar un poco cómo funciona esto y por qué. Entonces, Zimbabue... Una puntualización. Bueno, no sé si lo ibas a comentar. Los billetes que se llegaron a crear en Zimbabue. Sí, eran de millones de dólares zimbabuenses. Al final perdieron su moneda y han adoptado el dólar. Pero también en la República de Weimar, en el 23, no sé si os acordáis cuando hablábamos de Alemania, esa República del 23 de entreguerras de Alemania, también sufrió un proceso de hiperinflación tremendo, que eso marcó un poco la psicología alemana y su miedo, que marcó la creación del Banco Central Europeo y del euro, y su lucha casi psicótica contra la inflación, que también les llevó a crear dinero y a caer en la hiperinflación. Y la Venezuela de los años 2013-2014, también Argentina, en la época del Carrolito, lo mismo, emitieron dinero. ¿Qué ocurre? Estos países, en lo que es teoría económica, teoría monetaria moderna, no cumplían ninguno de los requisitos. Sí que tenían moneda propia, pero su deuda no era en moneda propia y no tenían cambios fluctuantes, normalmente estaban equiparados al dólar y por eso no funcionaban. Y además tenían limitaciones de recursos humanos, tenían una industria muy pobre, muy pauperizada, que no les permitía combatir la hiperinflación. Y vamos a ver ahora por qué. Entonces dices, bueno, eso siempre lo pone en esos tres casos como las consecuencias de la teoría monetaria moderna, esos tres casos de los que hemos hablado, de Zimbabue, la República de Weimar del 23 y la Venezuela de los años 2000, con la hiperinflación, y por qué estos tres países, Estados Unidos, Japón y Reino Unido, lo están haciendo y no está habiendo hiperinflación. Para eso, primero os quiero hablar de una forma muy sencilla lo que es la inflación, ¿vale? Voy a poner el caso de las mascarillas, ¿vale? Tenemos 10 euros y 10 mascarillas, ¿vale? Eso hace que cada mascarilla valiera 1 euro, ¿vale? Si con la teoría monetaria moderna imprimiéramos billetes y en vez de 10 euros tuviéramos 20, lo que dicen los economistas es que entonces las mascarillas van a pasar a costar 2 euros. Eso es la inflación. Hacen Sencillamente. mascarillas. Exactamente. ¿Qué ocurre? Y digo lo de las mascarillas porque hay un economista, que es el economista de cabecera de los neoliberales españoles, que se llama Juan Ramón Rayo, que justo puso este ejemplo y vaticinó por el control de precios el desabastecimiento y la subida de precios, que no ha pasado. ¿Y por qué no ha pasado? Porque la teoría monetaria moderna, cuando lo hacen los países ricos, si aumentas la producción, controlas la inflación. Pero para eso necesitas un país rico, con recursos humanos y una industria, un tejido industrial fuerte, además de estas tres premisas de las que hablábamos. Y esto es el paradigma del que quería hablar. ¿Qué ocurre? Ahora estamos poniendo en cuestionamiento la globalización económica y la relocalización industrial. Toda la industria, incluso médica, estaba en China y ahora vamos a sufrir un proceso a la inversa. Se está recuperando la industria, no solo farmacéutica, sino automovilística, aeronáutica. Se va a recuperar mucha industria en Europa, ¿dónde? en Estados Unidos. ¿Dónde? En los grandes países ricos. Se va a relocalizar de China hacia Europa y hacia Estados Unidos. No, pero no digas Europa. Di dónde de Europa. En Europa, Oye, sobre todo en pues, Francia y Alemania. De Europa, de España se están yendo a Francia.
Lo que Eso ha vamos a pasado, verlo. lo que ha pasado con Nissan El y problema va a ser con Renault. la desigualdad que se va a generar dentro de la propia Europa. Pero bueno, hablemos de Tú Europa en sí. estás hablando de Europa en términos globales de Europa en toda términos Europa. globales, sí. Pero bueno, que Inglaterra va a relocalizar empresas en Inglaterra, Estados Unidos está sufriendo este proceso. Entonces, ¿tú qué ocurre? Si empiezas a poner la máquina de los billetes, es decir, teoría monetaria moderna, y empiezas tú a producir, controlas la inflación. Y es lo que está ocurriendo. Pero eso, empezamos a hablar de un cambio de paradigma en el que empezamos a decir que no se produce hiperinflación y podemos ir un poquito más. Podemos empezar a hablar de trabajo garantizado. ¿Qué ocurre si los estados empiezan a generar trabajo? No solo tener industria, sino garantizar que haya trabajo. Son elementos que te sirven para controlar la hiperinflación. Y de esto voy a hablar un poquito más al final. Habiendo hablado, Una pregunta, señor Lobo. Cuando dices controlar la producción, ¿te refieres a que sea el propio Estado el que genere más producción? Sí, y en sectores que tú decidas. Y eso se llama economía planificada. Y vamos a hablar un poquito al final. Pero para eso, antes de eso, quiero hablar de un poco de la historia de la teoría monetaria moderna. Esto empieza un poco con Keynes y los trabajos de Keynes. Hubo unos economistas que hicieron una interpretación de los trabajos de Keynes que han sido muy vilipendiados, que hablaban de esta teoría monetaria moderna, decían que se tenía que dar una contextualización o una serie de circunstancias en las que tú pudieras emitir moneda, y eso pasó en el 71. Hablábamos hace unas secciones del patrón oro, que me acuerdo que Gea preguntaba lo del patrón oro. Eso es que hasta el año 1971 los estados podían tener tanta moneda como reservas de oro tuvieran. Pero en el año 71 eso se fue al carajo y entramos en lo que se llama la época de la moneda fiduciaria. Fiduciaria viene del latín fe, son monedas que se basan en la fe, en la confianza. Una entelequia, ¿no? Es una entelequia y esa es nuestra economía. Está basada en que los ciudadanos confían en que el Estado es lo suficientemente fuerte para que esa moneda tenga validez. Porque antes sí, eran depósitos de oro, pero ahora no hay nada físico que esté detrás de ello. Entonces, en ese momento ya no hay cortapisas y tú puedes empezar a crear moneda porque no hay limitaciones físicas que te lo limiten, no hay un patrón oro. Pero ¿qué ocurre? En el año 71 eso se planteó como una posibilidad, pero tuvimos la mala suerte de tener a Thatcher y Reagan y empezó lo que se llamó el monetarismo, que no la teoría monetaria moderna. El monetarismo empezó a hablar de los bancos centrales fuertes e independientes y la necesidad de vincularlos al sector privado. Porque si tú invertías en el sector privado es lo que llaman en Inglaterra los ingleses de trickle-down economics, que va a llover hacia abajo. Si tú haces ricos a los ricos, las migajas van a caer en el pueblo. Pero eso no fue cierto. Lo que tuvo como consecuencia fue una explosión de la economía especulativa, de la bolsa, que ahora representa el 90% de la economía. El 10% es economía productiva, el 90% es economía especulativa, porque ya lo hemos visto en otras secciones. ¿Qué hace la banca privada? Invierte en especulación. Y no solo eso, macroeconómicamente no ha funcionado, porque lo que hacen los sectores con dinero es invertir en sectores que van bien. Entonces, si algo va bien es donde yo invierto. No inviertas en regiones que están pauperizadas o con más dificultades, porque tú buscas el interés inmediato. Y eso es lo que pasa con el monetarismo, que ha generado también más desigualdad regional, desigualdad social, deslocalización del campo a las ciudades, etcétera. ¿Qué ocurre con la teoría monetaria moderna? Y ya voy a terminar, ¿vale? La teoría monetaria moderna, con estas pinceladas que hemos dicho, no solo es que el Estado empiece a imprimir billetes, sino que se une con un trabajo garantizado y con una planificación de la economía, empiezas a orientar la producción en sectores donde el Estado cree que se debe hacer para generar una igualdad entre regiones o una igualdad social. Es decir, es un instrumento que paradigmáticamente sale del cuadro capitalista actual. Entonces, ya para terminar, ¿qué futuro tenemos? Decía al principio que esto era un capítulo de una historia que se está construyendo, que depende de grupos de interés. Sabemos que las tres soluciones son el monetarismo y la austeridad, que son las políticas de derechas que están ahí y que puede ser una salida. Quizás yo creo que es por la que más va a empujar el capital y el poder, obviamente. Está la salida de la subida de impuestos a los ricos para recaudar más, que son las políticas de izquierdas, pero esto es siempre el problema que tiene la izquierda, que es muy difícil combatir y dar o resolver el problema, dar una respuesta al problema de cómo consigues que los ricos y sobre los impuestos no se vayan. Y es una respuesta que no ha conseguido dar la izquierda. Mientras que la teoría monetaria moderna, en las circunstancias que hemos visto, con los elementos que hemos visto, de una moneda propia, deuda en tu moneda, un cambio no fluctuante, limitaciones, o sea, que tengas un buen capital humano y tengas capacidad de producción, es una salida. Y ya por hacer una pequeña, y esto es cosecha mía,
el materialismo todo histórico... todo lo anterior no era cosecha tuya. O sea, No, nos llevas haciendo un refrito no, de 21 lo que voy a hacer, minutos. y ya para, de verdad, que para no aburrir, el materialismo histórico, Marx hablaba de que el capitalismo era una etapa necesaria hacia el socialismo. De hecho, un día hablaremos sobre la filosofía del materialismo histórico, es muy interesante, desde Aristóteles a Kant, a esa inevitabilidad de la que mama Marx, de los aristotélicos y de los kantianos, cómo él decía que Inglaterra, la Inglaterra del siglo XIX, era el país más preparado para ser un país socialista. Los países más ricos capitalistas son los más preparados para entrar en el socialismo. Si empezamos a hablar de que los países ricos están aplicando una teoría monetaria moderna, si dieran el paso por presiones sociales a empezar a garantizar el trabajo, a planificar la economía, estamos a un paso de lo que predijo Marx que iba a ocurrir. Oye, una pregunta, señor Lobo. Aquí en el chat del programa me están preguntando que qué pasa si el Estado es corrupto, que si no es peligrosa esa teoría. El mismo problema que tenemos con la industria y con los intereses privados. Hay mucha corrupción. Muchas veces hablamos de que son los estados que son corruptos. De hecho, los mayores casos de corrupción se dan en las economías desregularizadas. Volkswagen, que es la gran industria automovilística en Europa, es una empresa privada que, apoyada por el Estado alemán, se han visto involucrados en los mayores casos de corrupción recientes. Parece que asociamos la corrupción con los estados cuando realmente los mayores casos de corrupción vienen de empresas privadas facilitados por lo que tanto quieren los neoliberales de desregularizar los estados. No, vamos a regularizar bien los estados, vamos a dar un sostén legislativo fuerte para luchar contra la corrupción y eso solo lo pueden hacer los estados. Y así lucharemos contra la corrupción. Esa es la reversión que ha hecho el neoliberalismo. De no, es que los estados son corruptos. ¿Quién corrompe a quién? Es la industria privada que le interesa tener un estado débil y desregularizado que no legisle bien para evitar los casos de corrupción. El Estado es fundamental y bien regulado y bien legislado se puede. Pero entonces estás hablando de intervencionismo, casi. Sí, vale. Sí, es lo que es la teoría monetaria moderna. Siempre que hay un Estado más fuerte es intervencionista. De todas formas, también no hay que olvidar, señor Lobo, ahora que cuando hablas de corrupción, que la mayor corrupción también viene de la evasión fiscal. Es decir... Por supuesto, y que son intereses privados, que es banca privada. Claro, eso es a lo por que supuesto. voy. Que es... Rocío, pero que hablamos de que son los estados... Y yo quería preguntarte, ¿y cómo sostendría esta teoría un poco la sostenibilidad del planeta? Porque parece que habla de consumir, seguir consumiendo igual, controlado, pero seguir consumiendo. Y parece ser que lo que tenemos que hacer es dejar de consumir, ¿no? Pues es una buena pregunta y creo que la respuesta también está en la teoría monetaria moderna, bien aplicada, bien entendida, porque significa economía planificada. Y si tú empiezas a tener limitaciones, yo hablaba de que una de las limitaciones de la economía monetaria moderna es la limitación de recursos humanos y limitación ecológica de recursos. Es decir, tú no puedes producir más allá de lo que tienes. Y eso, si tú tienes una economía regularizada, o sea, una economía planificada, quizás es necesario en ese contexto de limitación de recursos. Pero bueno, de nuevo, estos son teorías y estamos viendo un principio. También el intervencionismo del Estado puede ir orientado ya no solo a lo económico, sino ahora que hablas de la producción de coches, de la producción de tal, a la economía circular. Es decir, oye, tú puedes producir X coches si me das una garantía de que luego hay un circuito de reciclaje, tal. O sea que lo que dice Vazquín, el señor Lobo, que sí, se planifica todo desde el principio, se puede llegar a que también sea incluso sostenible. Lo que quería hacer para cerrar con esto es que la teoría monetaria moderna, de verdad, que sí que estamos viendo pinceladas y nunca, en contra de lo que decía Juan Torres, que esto es muy antiguo y es un nicho ideológico, no es cierto, y él sabe que nunca los tres grandes, Estados Unidos, Japón y Reino Unido, y la Unión Europea, si pudiera y quisiera, han hecho políticas monetarias de este tipo, de realmente invertir y crear su propia deuda. Y puede ser un cambio paradigmático interesante, que veremos en qué queda. Bueno, creo que Alo quería decir algo, o me ha dado la sensación. Alo no. Se ha dormido. ¡Se ha dormido! ¿Ves? No, está roncando. No, que no se me activaba el micro aunque le estaba dando al botón, pero a veces estas cosas fallan. Que no quería decir nada, no he hecho ningún inciso. No sé, pues me ha dado la sensación. Quería hacerte un último comentario para terminar ya la sección. Terminamos porque si no se nos está... Sí.
Esta teoría monetaria moderna podría ser una quinta columna para llegar al socialismo desde el capitalismo. Es lo que he dicho al final. Yo creo yo creo que ahí está el vínculo interesante, que era mi reflexión personal, que dentro del concepto del marxismo, que habla de que los países ricos son los más preparados para dar el siguiente paso al socialismo, y que él hablaba de que el capitalismo era una fase previa al socialismo, creo que puede ser. Parece un poco loco lo que estoy hablando, de verdad. Pero no estamos en un casi socialismo ya. No. No, Estamos muy lejos desde luego, ahora mismo estamos muy lejos de las teorías socialistas. Muy lejos y muy cerca, a veces. Yo lo que pensaba es que si es una vía al socialismo, seguro que Lenin se da con un canto de narices y dice, vamos a ver, o sea, ¿para eso he hecho yo la revolución? ¿Para que sea el capitalismo el que nos lleva al socialismo? No te equivoques. El marxismo decía esto, ¿eh? O sea, el capitalismo era una fase previa e inevitable al socialismo, y de eso hablaban los materialistas históricos. Hombre, es inevitable. Pero, para llegar al socialismo no es quiero- inevitable pasar por el capitalismo. pero es por inevitable. medio de la caída del capitalismo o por medio de un instrumento para dar paso. No, el capitalismo da paso al socialismo, y si nos vemos los textos, de eso habla Marx en el Capital, ¿eh? Es un paso previo al socialismo. Hombre, Y es no una, A lo mejor y es el una propio etapa Juan Torres- inevitable. el propio Juan Torres lo comentaba hace 15 días diciendo que al final el capitalismo era un elemento vivo que se iría refundando. A lo mejor la refundación del propio capitalismo es en el socialismo, ¿no? ¿Puede no ser? quiero- Bueno, No. de verdad que esto sí que No un señor quiero llamado abrir Marx ahora escribió yo- 3 tomos hace 150 años. O sea, No quiero abrir ahora yo el melón de otro debate, pero a lo mejor lo dejamos para ideas para el señor Lobo para otra semana, pero cuando al final parece que Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, con la teoría de subir el salario mínimo del ingreso mínimo vital, dan a entender que cuando tú pones un ingreso mínimo vital, esa gente con ese dinero no va a llevar el dinero a Suiza, sino que se lo va a gastar en la peluquería, en la zapatería, va a reactivar el consumo. Y cuando por fin se sube el salario mínimo y se ve que se aumenta la recaudación de impuestos, se pone el ingreso mínimo vital y vean que se reactiva el consumo, van a decir, o sea que teorías teóricamente Sí. Última expansivas y pregunta. socialistas mejoran el Sí, capitalismo, sí. ¿no? Última Eso pregunta le tiene mucho miedo al neoliberalismo. última pregunta antes de cambiar la sección, Sí. además nos la hacen en el chat. Vamos. ¿Alguna lectura que no sea el manifiesto de Marx ligera para entender esto? Darme tiempo y os lo digo la próxima.